Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribilea, este espacio que les brinda el canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe la historia de este programa que ya lleva muchísimos años en las pantallas cubanas, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, él también doctor Edelberto Leiva y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Ahora les propongo recordar el momento en que uno de nuestros panelistas realizaba la pregunta de participación de la semana anterior, que debieron responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Yo quiero que nuestros televidentes digan quiénes eran los dos tripulantes que de la misión espacial soviética son 5. Están viendo ahora la imagen de la persona ganadora de este concurso de la semana anterior y para aquellas personas que no han tenido acceso a la respuesta correcta, pues tendré el gusto de decirla desde aquí, desde nuestro set. Resulta que los tripulantes de esta nave que preguntaba el profesor Dagoberto fueron dos tortugas que le dieron la vuelta a la luna entre el 14 y el 21 de septiembre de 1968. Y lo característico o lo curioso es que cuando regresaron habían perdido el 10% de su peso corporal. Quien respondió de esta manera pues tenía la respuesta correcta. Ahora vamos a entrar ya en los temas fundamentales de Escribilea y este primer tema ha sido enviado por Maribel López, residente en El Guajay, municipio Boyeros, aquí en la capital nacional, y tiene una información previa que le ayudará en su indagación personal para todos los telespectadores. Tiene la categoría de personaje célebre. Inicia en esta ocasión la ronda de preguntas el doctor Lombana. Sí, buenas noches, Ramón. Muy buenas noches. Personaje célebre. Un personaje célebre. Personaje célebre real. Real. Es un hombre. Un hombre. Cuya existencia se ubica en nuestra era. Tiene usted razón. Con posterioridad a la edad antigua, sí. Posterioridad a la edad media. Correcto. Posterioridad a 1789. Así es. Siglo XIX, XX o lo que va del bombardeado, siglo XXI. Nuestro personaje tiene vida en 2 siglos. En 2 siglos. 20 y 21. 20 y 21. Es americano. Americano. De la América Latina. Sí. De la América insular. Además de insular, profesor. Pero me dice que sí es de América Latina. De América Latina. O sea, es de algún lugar más que de Cuba. Exacto. Vamos a buscar entonces ahora por el oficio, ¿no? Por supuesto tiene que ver con el mundo de la cultura en su sentido amplio. Correcto. Y en estrecho también. También. O sea, es o un escritor o un artista. Usted va a elegir. Es un escritor. Un escritor. A ver, estamos hablando de alguien que o era cubano pero no nació en Cuba y fue cubano por elección o por situación, o al revés, alguien que puede haber nacido en Cuba y haber desarrollado su obra en otro lugar. ¿Es Exacto, así? claro, puede ser. En cualquier caso estamos hablando de alguien que no desarrolló la mayor parte de su obra donde nació. Exactamente. Pero dentro de su naturaleza, el sentido de ser cubano está muy presente. Está presente, cómo no. Esta persona fue, o sea, conscientemente ella se asumía como alguien que tenía 2 pertenencias importantes. Exactamente. Y es un escritor. Uh-huh. Ese escritor, bueno, me figuro que tiene la mayor parte de su obra, o su obra es de la segunda mitad del 20 y parte del 21. Exacto. ¿Conocido, Ramón? Sí. Importante. Sí. ¿A usted le gusta? A mí me gusta, he leído sus libros. Daniel Chavarría. Daniel Chavarría, exactamente. Daniel Chavarría nació en Uruguay y es un caso muy llamativo porque además de que desde temprana edad fue muy revolucionario siempre, fue opuesto a... Cuando él nació en un contexto uruguayo favorable, donde realmente la política en esos momentos no era tan... Era un país bastante estable, pero después todo el mundo sabe que Uruguay, él nace en los años 30, creo, ¿no? Después Uruguay tiene una situación política compleja y él, muy motivado por el triunfo de la Revolución Cubana, de estos intelectuales de izquierda, que se vio muy influenciado por la Revolución, se enamoró realmente de la causa del triunfo de la Revolución Cubana y viajó a Cuba. Y lo que era en principio un viaje para conocer a Cuba y a la Revolución Cubana se convirtió en su lugar permanente, porque lo que pasó fue que se convirtió en un cubano más, vivió siempre aquí en Cuba, aunque nunca dejó de
tener ciudadanía y de sentirse también uruguayo. Pero en lo adelante hizo su vida aquí. Y es un caso interesante porque Chavarría, que no se mezclaba mucho con los sectores con el resto, o sea, no es alguien que esté en el ambiente de los escritores al principio, tuvo varios oficios, tuvo una vida bastante azarosa, trabajó se empleó al principio de la Revolución, para la Revolución, y lo primero que hizo fue estudiar en la universidad. Pero ¿qué pasa? Que él viene de Uruguay con una gran formación en culturas clásicas. Dominaba el griego, el latín. Entonces yo me imagino, nadie me lo ha dicho, pero yo imagino que él tiene que haber sido un caso de esto de un estudiante muy aventajado de la Facultad de Artes y Letras que por el latín y el griego que sabía se quedó de profesor. Nosotros que somos de la universidad nos imaginamos que fue este el caso. Y allí tuvo una vida académica muy, muy nutrida como profesor de lenguas clásicas. Y ya tarde, porque Chavarría empieza a escribir tarde, hace su primera novela, que creo que fue Joy, porque las primeras son Joy, Allá ellos, y hasta donde yo recuerdo, Chavarría ya escribe eso con sus buenos 30 y tantos, 40 y tantos años. Y tuvo un éxito tremendo, pero además, Ramón, el éxito fue rotundo en Europa. O sea, fueron novelas que, de hecho, él logra un premio con Allá ellos rapidísimo, que creo que es el premio de la Casa de las Américas. En Italia también obtuvo un premio. Y obtiene premios por la capacidad de síntesis que tiene y esa dosis de cultura grecolatina y de cultura general que le pone a unas tramas policíacas y a una novela negra. O sea, es alguien que estudia mucho, se prepara mucho como filólogo y de pronto cuando empieza a escribir tiene una cantidad de recursos que ni él mismo lo sabía. Y se convierte en un escritor de talla mundial, ¿no? Hasta que en 1997 llega el famoso El Ojo de Cibeles, que se convierte, o sea, ya ahí sí estamos hablando de un clásico a nivel mundial, o sea, es una reconocida a nivel mundial como de las mejores novelas que se han escrito en el siglo XXI. Y bueno, a partir de ahí se vuelve una figura conocida en los dos ámbitos, un escritor de literatura seria, importante, de la buena, pero también vendedor de bestseller. ¿Por qué? Yo creo que de los escritores cubanos es el que es más visto como a veces como comercial y no siempre justamente, porque eso no quita la calidad de su literatura. Lo que pasa es que a él le pasaron las dos cosas. Y en fin, yo creo que de adolescente y sobre todo en la vida de estudiante universitario, Chavarría, uno pasa una etapa donde Chavarría es su escritor favorito. A mí me gusta mucho Viudas de Sangre, por ejemplo, de sus libros, el que más me gusta. Y hay varios, tiene varios. Incluso Una pica en Flandes, que es el último. Cada uno tiene su favorito, ¿no? Pero sí, El rojo en la pluma del loro es otra de sus obras importantes. Y lo otro es los temas de los que escribe, que esa, bueno, se la dejo a los televidentes para que lo busquen. Bueno, fue Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2010. Yo coincidí con Chavarría en la universidad, o sea, podía verlo allí en la Facultad de Artes y Letras, y era una persona muy sencilla, muy asequible. Los alumnos le decían el Chava, y recuerdo que en esa etapa fue a escribir un libro, se retiró de la universidad y se fue al monte. Vivía en una casa, él solo en medio del monte, escribiendo su novela. A mí siempre me pareció un personaje realmente muy interesante, Chavarría. Bueno, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y combinando a nuestros telespectadores que pueden leer la obra de Daniel Chavarría. Toda se ha publicado en Cuba y realmente van a tener acceso a una literatura de calidad y muy interesante. Entonces vamos ahora a nuestro segmento de comentario literario con el profesor licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya terminado, entraremos en el tema intermedio de aquí en Escribilea. Recuerde que en los minutos finales de nuestro programa tendrá la posibilidad de conocer una pregunta que hará uno de nuestros panelistas y que deberá responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Buenas noches. Este libro es un suceso prodigioso. Después de la vida y la obra misma de Martí, no conozco otro semejante. Así presenta el libro que esta noche les comento el poeta, narrador, ensayista, el maestro Cintio Vitier. Me refiero a Martí a flor de labios, de Froilán Escobar González, que publica la casa editora Abril. Esta es la tercera edición de una obra que apareció por vez primera en 1991. En este libro, el autor reconstruye el itinerario de José Martí y otros patriotas cuando desembarcan en playitas de Cajobabo para liberar a la patria amada del yugo colonial español,
hasta su muerte en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. El propósito de Escobar González con este libro es presentar los testimonios de niños y adolescentes ya ancianos que conocieron al apóstol en esos aguerridos y luminosos días. Narrador y poeta Froilán Escobar González, quien nace en San Antonio de los Baños, Artemisa, en 1944, cursó estudios de periodismo y es autor de una amplia obra, tanto en narrativa como en poesía, dirigida al lector adulto y a niños y jóvenes. Entre sus libros publicados aparecen Che, Sierra Adentro y La vieja que vuela. Con Martí a flor de labios, libro galardonado con el Premio de la Crítica Literaria y el Premio La Rosa Blanca, Froilán Escobar González entrega un libro útil, necesario, imprescindible. Una obra que llega para enriquecer los estudios, las investigaciones que en Cuba y en otros países del mundo se llevan a cabo sobre el legado del más universal de los cubanos, el héroe nacional José Martí. Les recomiendo la lectura, el disfrute de Martí a flor de labios de Froilán Escobar González, que publica la casa editora Abril. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Entramos ya en el tema intermedio de esta emisión de Escribe y Lea, indicándoles que en este caso no tendrán información previa. Y la colaboración viene de parte de José Antonio Barroso, vecino del municipio 10 de octubre, aquí en La Habana. Una obra literaria. Inicia la ronda de preguntas el profesor Leiva. Gracias, Ramón. Esta es una obra literaria producida en nuestra era. Sí. En algún momento posterior a la Edad Antigua. También lo es. Posterior a la Edad Media. Sí. Una obra literaria posterior a 1789. No, profesor. O sea, ya. En este caso no lo es. Entonces, una obra literaria entre los siglos 15 y 18. Ajá. Europea. Europea. De la Europa continental. Sí. De un país con costas. Tiene costas. Costas al Mediterráneo. Ajá. Un país peninsular. Peninsular. España o Italia. Uno de ellos. España. España. Es una obra en prosa. Una obra en prosa. Está en el siglo de oro español. Correcto. Llamado siglo de oro español. Sí, sí. Que es más de un siglo, pero bueno. Ajá. Ok. Es una obra en prosa, te decía. Puede ser una novela o una obra de teatro. Una de ellas. Es una novela. No es una novela. ¿Se puede considerar esta obra un clásico del teatro? Es un clásico. Escrita por uno de los dramaturgos, sería, ¿no? Ajá. Más importante. Sí, Su autor en vida fue testigo del éxito de la obra. lo fue. El autor de esta obra, esa fue de sus principales obras. Sí, claro. Su autor y la obra son posteriores a la obra de Lope de Vega, porque, reitero, es como el iniciador, ¿no? Esa obra, Ramón, ha sido representada después. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Sí, cómo no. Se conoce mucho a ese autor por esa obra. Por esta obra. Incluso quizás hasta sea su obra más reconocida. Quizás. Para mí es la más reconocida. Para usted la más reconocida. Sí. Ahí está Tirso de Molina, que es mi favorito, ¿no? Está Calderón de la Barca. Uh-huh. Y está... ¿es uno de estos dos? Uno de ellos. Uno de los dos. Tirso de Molina. No es Tirso de Molina. Entonces es una obra de Pedro Calderón de la Barca. Correcto. Bien, entonces visto esto, Ramón, que es Calderón de la Barca, y con el precedente de que es, según usted mismo decía, la obra más... ¿Tiene usted el título? Algo así como La vida es sueño. Correcto. Calderón de la Barca, junto con los nombres que mi colega mencionó anteriormente, constituye uno de los más representativos ejemplos uno de los momentos cumbres de la literatura española, que tuvo múltiples manifestaciones en la novela, en la novelística, pero también lo tuvo en el teatro, y de hecho ha trascendido a la posteridad. Y en el caso de La vida es sueño, es precisamente uno de estos textos, una de estas obras que, como usted decía, ha sido representada múltiples veces y seguirá siendo representada porque es realmente un clásico de la
de la literatura, que algunos de cuyos pasajes o versos incluso nos aprendemos de memoria, y a lo largo de la vida, cuando viene al caso alguna situación, también lo empleamos como aquello de que la vida es un sueño, y los sueños son, que es más la famosa frase, porque la vida es sueño y los sueños son. Exactamente, la temporalidad de esta obra está dada porque el tema central es la libertad del ser humano para elegir su vida, para vivirla como realmente desea vivirla, para configurar su vida, sin dejarse llevar por el destino. Es una historia tremenda, sí, sí. Es una obra muy bonita, que todo el mundo debe leer. Una obra que está encerrado en un castillo, si recuerdo bien, ¿no? Por un rey que le dijeron que su destino era que ese hijo lo derrocara, y entonces lo metió preso desde que nació, y tiene un día de libertad, pero en ese día entonces, como ha estado preso toda la vida, es muy violento, y lo vuelven a cerrar, pero vuelve a salir, y cuando vuelve a salir las cosas son diferentes. Es una obra tremenda, un aprendizaje. Que ha sido llevada al cine y también a la televisión, por supuesto. Sí, el tema del sueño y eso no es tan noble, o sea, es filosóficamente muy profundo esto de la vida es sueño, no tiene la connotación esta angelical que parece. Exactamente. Felicitamos entonces a nuestro panel, especialmente al doctor Edelberto Leiva, y le agradecemos al profesor Lombana su ampliación del tema. Estamos ya en el momento exacto para ir al momento musical, valga la redundancia. Disfrútenlo y regresaremos para el tercer y último tema de la noche. Como siempre les pido, por favor, mantengan la sintonía con el canal educativo, y este es su programa Escriba y Lea. Santa inocencia, voy a cantarle a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencia y donde noches de luminiscencia el niño zarpaba siguiendo a Sinbad. Algo debiera hechizar portaaviones, alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Bajo las ruinas vagan inquilinos de las leyendas que fueron maná. Pasa la sombra infeliz de Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Ali Baba. Algo debiera embrujar los misiles, alguien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles, de los fantasmas que pueblan Bagdad.
de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Ahora es escoria el papel sorprendente de Sherezada en su lecho nupcial. La orden de fuego la dio un disidente de la cultura, la carne, la mente, el sueño y la vida que no sea virtual. Mil una noches para la malicia, mil una noches de intimidación, mil una noches de fuego y codicia, mil una noches sin Dios ni perdón, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Me permito recordarles que en los minutos finales de Escribe y Lea tendrá la posibilidad de conocer una interrogante de parte de uno de nuestros panelistas que deberá responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. La primera respuesta correcta que llegue a nuestras manos será la ganadora. Estamos entonces iniciando el último tema y la información que tienen en pantalla le ayudará a su indagación personal. Ha sido remitido por Camila Catalá, residente en el municipio Playa en La Habana, y tiene por objetivo, mi estimado profesor Dagoberto, determinar un lugar histórico. Lugar histórico. Este lugar histórico es real. ¿Es real? Ya. Este lugar histórico está situado en la parte sólida del planeta. Sí, en la parte sólida. Ya. Está, Ramón, en América. En América. América Latina. Sí. América insular, Ramón. Es insular. Está en Cuba. Sí. Vamos a precisar un poquitico el momento en que se hace histórico. Podría ser en la lucha revolucionaria o ya la revolución en el poder. En uno en de uno ellos. de los dos. O se hace célebre, o se hace histórico, perdón, en el segundo momento, es decir, ya la revolución en el poder. Correcto. Donde hay construcciones. Correcto. Muy bien. Hay construcciones. Sí. Es decir, excluimos todos los lugares, digamos, campestres, no es nada de eso. No es nada de eso. Entonces, está en una ciudad. Es una ciudad. Y se hace histórico en los primeros años de la revolución en el poder. Así es. Entre el 59 y el 65, digamos. Muy bien, sí. Yo le voy a decir dos ciudades. La Habana, Ciudad de La Habana o Santiago. En una de En ellas. una de las dos. Sí. La Habana. La Habana. Es un lugar abierto. Un lugar, abierto. Podemos excluir los parques. Es decir, no hay ningún parque, el Parque Fe del Valle. No es nada un de parque, eso. no es un parque. No. Bueno, entonces yo le voy a decir dos en los cuales estoy pensando. Y que existían desde antes, por lo menos se habían empezado a construir antes. Uno es la Plaza de la Revolución y la otra es la intersección de 23 y 12. Una de ellas. Bueno, la plaza. No es la plaza. 23 y 12.
23 y 12 es una intersección emblemática de la capital cubana. Son dos arterias muy importantes. Podría salir por un lugar célebre también, pero se hace histórico a partir de que allí ocurrieron dos acontecimientos, yo creo, muy importantes en la época revolucionaria. El 5 de marzo del 60 está, digamos, el entierro de las víctimas de la Cubre, de aquel sabotaje que le hicieron a la Revolución Cubana lleno de armas que venía ese barco. Y el 16 de abril de 1961 se vuelve a poner esta esquina como un punto importante de concentración, porque bueno, se está despidiendo a los mártires, a las personas que murieron, a los revolucionarios que murieron en los ataques contra los aeródromos de San Antonio de los Baños, de Colombia y también Santiago de Cuba, que es el preludio de la invasión de Girón. Y aquí, en este momento, en el segundo momento, Fidel, declarando, en el discurso declara el carácter socialista de la revolución. Y hay un momento en el cual Fidel, voy a parafrasearlo, dice algo más o menos así, que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos construyendo una revolución socialista a 90 millas de sus narices. Hasta ese minuto, o un poquitico antes, la revolución era democrático, popular, agrario, antiimperialista, pero ya a partir de ahí es claro, y yo diría que un poco antes también, pero bueno, ya ahí está oficialmente declarado que estamos construyendo una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Entonces estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto por haber determinado este lugar, y de esta manera estamos poniendo punto final a nuestros temas principales en Escribilea. Ahora corresponde que el doctor Lombana realice la pregunta que deberán ustedes responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Adelante, profesor. Sí, Ramón, yo voy a hacer una pregunta hoy muy corta. Es una pregunta doble, como a veces las hacemos acá, pero muy corta, muy sencilla, ¿ya? ¿En qué lugar del mundo fue colocado el primer semáforo que se conoce en la historia y por qué fue retirado a los 30 días? Vamos a reiterarla. Sí. ¿En qué lugar del mundo fue colocado, estuvo ubicado el primer semáforo y por qué al cabo de un mes hubo que quitarlo? Me ha recordado usted el tiempo en que yo hacía el programa en la vida. Bueno, pues quien tenga la respuesta correcta, a colocarla de inmediato en nuestra página de Facebook, y la semana siguiente daremos a conocer aquí la persona ganadora y también la respuesta correcta para aquellos que no sepan. Recuerdo que esta pregunta no aplica para nuestra retransmisión de los domingos y mucho menos para las personas que nos ven a través de la plataforma YouTube. Así que les deseo, profesores, una buena semana, una buena noche, también al resto del equipo y a usted todo eso, y además le agradezco por su mirada.